Hola, ¿cómo están? En esta ocasión y poco a poco, veremos el impuesto sobre la renta para personas físicas, artículos 100 al 110, por los ingresos de actividades empresariales y profesionales. Son bastantes conceptos, ingresos a acumular, deducciones y deducciones personales, que se estarán viendo entre otros conceptos que dispone la ley. Igual veremos artículos 184 y 193 del reglamento, parte de la ley del IVA. Primero vamos a empezar con puestos sobre la renta. También vamos a ver cómo se declara en la plataforma del SAT y y fórmulas en Excel. Ahorita lo vamos a ir viendo de manera sencilla, básica, y conforme vayamos progresando vamos a incluir esta información o vamos a automatizar esta información en las plantillas o en los libros de Excel que vayamos generando para tratar de aprender o ignorar un poco menos de cómo funciona Excel y cómo funciona la ley del impuesto sobre la renta para el contribuyente pagador de impuestos. Bueno, siendo así, en el artículo 100 de la ley del impuesto sobre la renta, eh, este capítulo considera ingresos por actividades empresariales provenientes de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícola. Asimismo, los ingresos por la prestación de un servicio profesional, remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título, sueldos y salarios. Bueno, vamos a tener en el artículo 101 ingresos acumulables, pero antes de eso vamos a ver actividad empresarial y servicios profesionales, ya que este capítulo, este título o este capítulo segundo eh, hace una fusión de ambos, pero tienen diferencias. Más que nada, el servicio profesional, el artículo 106, párrafo quinto, hay una retención del 10% para actividad empresarial, no en este régimen, pero sí puede haber retención de IVA, que ya veremos más adelante. Bueno, y empezando con esto, en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, nos indica qué se entiende por una actividad empresarial. Y bueno, vienen seis. Que aquí tenemos, viene comerciantes, en conformidad a las leyes federales, las industrias de extracción, conformación, transformación de materias primas, las agrícolas, siembra, cultivo, dije sí, son cuatro, las ganaderas que hay engordado de ganado. Aquí están, sí, las otras, nada más que el formatito no se guardó bien. Ok, 5 y 6. Las mismas y primera enajenación de productos que sean objeto de transformación industrial, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación y enajenación de los productos. Bueno, esto conforme al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 75 de la Ley de Comercio, es más extensa. Trae hasta 25 opciones o fracciones eh, de lo que puede ser un acto de comercio, por ejemplo, mantenimiento, compra y venta de bienes muebles e inmuebles, compra de acciones, contratos relativos y obligaciones al Estado u otros títulos de crédito corrientes al comercio, empresas de abastecimiento y suministros, de construcción, de fábrica y manufacturas, de transportes de personas o cosas. Aquí no me deja modificar. Bueno, ok. Que quede librerías, los comisionistas, espectáculos públicos, las mediaciones, operaciones del banco, contratos relativos al comercio marítimo y navegación interior exterior, los seguros, los depósitos
comercio, de almacenes, los cheques, remesas, letras de cambio, títulos que tienen obligaciones para los comerciantes u orden del portador, obligaciones entre comerciales y banqueros, esencialmente de naturaleza civil, contratos y obligaciones de los empleados comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tenga a su servicio, enajenación del propietario cultivador de su finca o de su cultivo, las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y cualquiera otros de naturaleza análoga. Y en caso de duda de naturaleza comercial, del acto será fijada por arbitrio judicial. Entonces, si por ahí el SAT me dice o me llega a comentar que mi actividad es profesional y no es empresarial, bueno, se va a mediar mediante juicio y ya se va y me darán a mí la razón o le darán la razón al Estado. Entonces, todo se va a mediar por un juicio o por árbitro judicial. Bien, y en la página del SAT también se enlistan de manera enunciativa, no limitativa, las siguientes actividades: talleres mecánicos, restaurantes, fondas, cafeterías, cocinas, cantinas, bares, farmacias, escuelas, ferreterías, refaccionarias y artesanos. Bueno, esto de manera general, ya cual algunas de estas tendrán otras obligaciones anexas que podremos ir viendo poco a poco. Bien. Y un servicio profesional. Bueno, en este sentido, la segunda fracción del artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta engloba personas físicas que llevan a cabo servicios profesionales independientes, donde no exista o no existe una subordinación, ya que en caso de existir esta, se cae en el supuesto mencionado del capítulo 1, que corresponde a los sueldos y salarios, y es un servicio personal subordinado. Entonces, la característica de este es que es un servicio personal que no está o no incluye una subordinación. Ahora bien, igual de manera enunciativa, no limitativa, podemos tener los siguientes: actores, arquitectos, bailarines, contadores, médicos, cantantes, deportistas, ingenieros, fotógrafos, entre otros. Aquí repetimos. Bien. Ok. Se cortó aquí. Bien, perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos identificados estos, vamos a los conceptos generales. Bien, los ingresos, vamos a tener los ingresos y vamos a tener también ingresos acumulables, aparte de los propios de la actividad. Vamos a tener que se va a acumular un ingreso para mí, ya sea por mi actividad empresarial o mi servicio profesional o mis honorarios que reciba, las condonaciones, quitas, remisiones o prescripción de deudas, enajenación de cuentas por cobrar y títulos de crédito de distintas acciones, recuperación por seguros, fianzas, tratándose de pérdidas de bienes que yo tengo como contribuyente, cantidades recibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que se respalden con comprobantes fiscales a nombre de quien se realiza este gasto. Bien, enajenaciones de arte hechas por el contribuyente, los percibidos por agentes de instituciones de crédito, seguros, fianzas, etc. Explotación de alguna patente aduanal, explotación de derechos de autor, como obras escritas, fotografías o dibujos, intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicio profesional. Por ejemplo, los intereses que provengan de ventas que se realicen bajo estos régimen o estos
sí, bajo este régimen, devoluciones que se efectúen o descuentos, bonificaciones que se reciban siempre que se hubiera realizado la deducción y ganancia por enajenación de activos afectos a la actividad. Bueno, algunos de estos vamos a tener una parte exenta, una parte grabada, que ya veremos más adelante. Bien, y aquí el artículo 102 nos dice que los ingresos se van a considerar acumulables hasta el momento que sean percibidos, es decir, hasta que los cobre. Hasta que los cobre, yo voy a acumular el ingreso para efectos de el impuesto sobre la renta. Y en el 103 nos indica las deducciones autorizadas del régimen. Por ejemplo, las devoluciones que se reciban o los descuentos, bonificaciones que se hagan siempre que hubiese acumulado un ingreso correspondiente. Adquisiciones de mercancía, materias primas, productos terminados, semiterminados, que utilice para fabricar bienes o enajenar estos. Los gastos, las inversiones, artículo 104, deducción deducción de inversiones, y se va a regir por lo establecido en el artículo 31, 33, 34 y 35 de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, me va a manejar los límites que yo puedo deducir de estas inversiones y así como los porcentajes máximos aplicables. Aquí también, bueno, vamos a tener una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional sin ajuste alguno, así como los que generen capitales tomados en préstamo o por los que se tomó en préstamo. Cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y si tengo y el impuesto sobre nómina. Aquí está también pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, dependiendo del estado en el que esté. Y si tengo un establecimiento ubicado en el extranjero, tengo pagos en el extranjero, lo dispuesto o aplicable en el artículo 26 de esta ley para poderlos hacer deducibles. Asimismo, tengo deducciones personales, son varias, y estas se consideran para el cálculo anual y no así para la determinación de los pagos provisionales mensuales. Artículo 151. Bueno, ya poco a poco llegaremos hasta esa parte, cuáles son las deducciones personales y cómo se presentan en el anual y la forma o a realizar el cálculo para saber de manera previa si tendré alguna devolución o saldo a favor. Bueno, determinación del impuesto, pago provisional, la información la tenemos en el artículo 106, que los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar del día 17 del mes inmediato, posterior a aquel que corresponde el pago, mediante declaración. Bueno, que se presentará en las oficinas autorizadas, esto ya se presenta por internet a través de la aplicación o la plataforma del SAT en la opción pagos provisionales. Y bueno, aparte del 17 de cada mes, dependiendo el último dígito de la clave de mi RFC, yo puedo tener de un día hábil hasta 5 días hábiles, dependiendo el último dígito de mi RFC, algo así como las opciones para verificar 1, 2, 3, 4, más o menos parecido, y ahí me va dando un día hábil. Bien, bueno, y aquí yo ya tengo los conceptos: ingresos facturados, cobrados, deducciones autorizadas, los importes, los montos, y aquí voy a tener un pequeño cálculo que voy a realizar de manera manual. Ahora, es importante considerar que todos estos ingresos para efectos del impuesto sobre la renta y deducciones autorizadas también para determinar el impuesto sobre la renta van a estar regulados por el código, aquí la voy a corregir, Código Fiscal de la Federación, artículo 29 y 29A, que debe tener un XML, que debe ser por un PAC certificado del SAT, y aparte de eso debe cumplir con ciertas reglas.
Y la primera y la más importante debe de ser que yo tengo que tener bien establecido, tener un control de cierre de cada mes para que todos mis eh, CFDIs o XML emitidos por ingresos estén efectivamente cobrados. ¿Por qué? Porque si yo emito un CFDI con forma pagado en una sola exhibición y no lo he cobrado, bueno, el SAT o la autoridad me va a requerir, me va a decir que le debo un impuesto por ciertas facturas y por ahí va a venir una llamada de atención del SAT, unas diferencias entre los ingresos. Otra es, si yo tengo todos mis CFDIs o XML en PPD, en pago por definir, tengo que cerciorarme que todos mis complementos de pago estén emitidos en tiempo y forma, y así como la base del impuesto o al valor agregado, así como las retenciones que se le hagan efecto o le incluyen, también estén detalladas en el mismo XML. Lo mismo va para las deducciones autorizadas. Tengo yo que checar que todos los XML o CFDI que me expidieron los proveedores estén realizados de manera correcta. Es decir, que estén como PPD con su complemento de pago o con PUE y tenga la forma de pago que debe de ser o que debe incluir. Asimismo, si le llega a aplicar alguna retención tanto de ISR como de IVA, la tenga contenida en mi XML o CFDI, aparte de que me va a apoyar a mí para reducir un poco la carga impositiva, también a la persona que yo se lo expida o al que es mi cliente, no le va a llegar algún requerimiento un tiempo después diciéndole que no enteró las retenciones que tenía a su cargo. Bueno, eso como pequeño brevario que ya iremos viendo poco a poco. Ahorita está de manera general. Bueno, yo tengo aquí unos conceptos: ingresos facturados, ingresos cobrados del mes de enero. Vamos a empezar con enero y luego los vamos a ir acumulando poco a poco. Deducciones autorizadas. Tengo materiales que pagué para realizar yo mi negocio, gastos de publicidad, compra de lentes personales, pago de sueldos, honorarios médicos y deducción de inversiones. Esto es porque tengo un activo que me está ayudando o me está bueno, sí, es con el que estoy generando yo ingresos, por eso tengo ese activo. Bien, ok, vamos con los totales de ingresos. Como les comentaba yo, el total de ingresos va sobre lo cobrado, que es lo que dice el artículo 102, es decir, que sean efectivamente percibidos. Entonces, yo aquí tengo que para enero facturé 150, pero solo cobré 120. Perfecto. Entonces vamos con lo que verdaderamente cobré. Uy, caramba. Editar el libro. Ya me dejó editar el libro. 120. Ok. Bien, vamos a cambiarle aquí donde me equivoqué. Un error más grosero. Ok, 120. Después tengo yo total de deducciones autorizadas, pero estas deducciones autorizadas solo son las que se incluyen en el mes, no son las de las personales. Por ejemplo, adquisición de mercancías sí va, gasto de publicidad también va, pago de sueldos también va y deducción de inversiones también va. Los lentes y los honorarios médicos, bueno, estos yo los voy a poder deducir o restar de mi utilidad fiscal hasta que presente mi declaración anual. Bien, perfecto, vamos a ponerlos aquí y vamos a tener una utilidad para determinar el impuesto o una utilidad fiscal. Bien, entonces tengo una utilidad de 39,000 pesos. Ok, aquí en esta tablita que publica el gobierno, me va a servir como para yo determinar el impuesto que tenga a cargo. Sirve
o de manera similar, igual para los efectos de el cálculo de salarios son similares. Entonces, en cuanto a su operación, las cantidades son diferentes. Y aquí existe un límite inferior, que es el que tengo acá. Aquí dice que mi utilidad son los 39. Bueno, entonces yo tengo que encontrar dentro de este supuesto en cuál me encuentro. Ya lo automatizaremos y también el SAT ya lo tiene automatizado. Bueno, esto nos va a servir como papel de trabajo para corroborar la información cuando presentemos nuestra declaración en la página del SAT. Entonces tenemos los 39 y yo estoy en este rango de 39 a 49, 49,000 pesos de ingresos. Por lo tanto, voy a utilizar toda la información que se encuentra dentro de este renglón o dentro de esta opción. Bien, entonces, si yo aquí pongo mi límite inferior, voy a poner los 31. Y aquí puse que hay que restar esta información, límite inferior, excedente. Ok, vamos a restar la utilidad menos el límite inferior y me va a dar un excedente de 8,000. Después lo tengo que multiplicar por el porcentaje, es decir, estoy yo en un porcentaje o en una tasa previa del 23.52. Bien, vamos a copiar el 23.52 y vamos a obtener nuestro impuesto marginal. Vamos a multiplicarlo. Bien, aquí me da una cantidad un poco grande, pero vamos a dividirla entre 100. Perfecto, y aquí me pide una cuota fija. Una cuota fija, que es esta cuota fija, son los 5,004. Vamos a traerlos para acá y ya tengo mi impuesto del mes, es decir, sumando mi impuesto marginal más la cuota fija. Ok, este va a ser mi impuesto del mes. Si yo tuviera pagos provisionales efectuados, los voy a poner aquí. Si tuviera también pérdidas fiscales, es decir, que exceden, también las voy a poner aquí. En este caso es 0. Si tuviera saldo a favor de ISR, incluido en algún año, también lo pondré aquí. Y si tuviera también retenciones de ISR, las colocaría aquí, las restaría todas. En este caso, como no tengo nada, para este ejemplo, ya tengo impuesto sobre la renta de enero y sería impuesto del mes menos los pagos provisionales, menos las pérdidas, menos el saldo a favor, menos las retenciones de ISR. Bueno, en este caso ya lo determinaría aquí. Si yo tuviera alguna de estas, por ejemplo que aquí tuviera 600 pesos, ya mi impuesto se reduce en caso de que me aplique. Ya más adelante iremos viendo cómo se aplica en cada uno de estos conceptos, así como los conceptos que vimos en la parte de arriba poco a poco, y todo esto lo iremos optimizando con fórmulas de Excel, fórmulas muy sencillas hasta fórmulas más complejas. Bueno, pero esto sea de su agrado y estaremos viéndonos próximamente para terminar esto. Que tengan excelente día.